Uniendo todos nuestras fuerzas y manos. Logramos trabajar como hermanos. Identidad Radio Cultural presenta Minga Sonora, la palabra que trabaja. Minga Sonora, por Identidad Radio Cultural. Minga Sonora. Muy buenos días, amigos, amigas, sean bienvenidos a un programa más de Minga Sonora, la palabra que trabaja. 120 minutos de mucha información importante con varios segmentos que te interesan, así que te pedimos que te quedes en nuestra sintonía y escuches todo lo que tenemos que decir el día de hoy. Un lunes, buen inicio de semana para todos y todas. Minga Sonora por Identidad Radio Cultural en 101.3 FM Tungurahua y Cotopaxi, 89.3 Baños de Agua Santa y 94.1 en Riobamba. En todo el mundo estamos por www.identidadcultural.com.es. Búscanos también en la aplicación de Play Store como Identidad Radio Cultural 101.3. El día de hoy vamos a tener invitadas especiales y un invitado que hablaremos sobre fisioterapia. La frase del día de hoy es: si la mujer cree, puede lograr lo imposible. ¿Ustedes qué creen? Justamente estábamos conmemorando el Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo, en donde en el Ecuador y en el mundo se activaron varias colectivas, organizaciones, fundaciones que trabajan los derechos de todas las mujeres en todas sus diversidades. El día de ayer se vivieron varias marchas, manifestaciones en donde se busca conmemorar esta fecha por la igualdad en todos los espacios donde las mujeres nos encontremos. Vamos a iniciar con nuestro primer segmento, Visión Familiar. En Identidad, la familia tiene su espacio. Y nuestros invitados reflexionan y presentan ideas innovadoras para una convivencia positiva. Visión Familia en Minga Sonora. Minga Sonora. Hoy en nuestro segmento Visión Familia hablaremos sobre las habilidades sociales en adolescentes. Para ello tenemos de invitada a la psicóloga clínica María Belén Cortés, licenciada en Psicología en la PUCESA, maestría en Psicología Clínica de la UDLA y tiene un diplomado en Terapia Cognitiva Conductual en la Orga-EPSI. Mi querida María Belén, bienvenida, buen día. Buenos días, muchas gracias. Es un gusto estar otro lunes aquí en Radio Identidad Cultural junto a ustedes para hablar un tema muy importante y en auge también. Muchísimas gracias, mi querida Belén. Cuéntanos cómo viviste esta conmemoración del Día Internacional de la Mujer. ¿Qué tal el día de ayer? ¿Cómo lo ves tú desde tu perspectiva? Bueno, es muy importante tomar en cuenta el 8 de marzo, ¿no? El combatir por la igualdad de derechos, el tener en representación, esto es muy importante. Supe que hubo una marcha aquí, obviamente, pero no pude asistir. Mejor gracias por comentarme tú respecto a esto y me parece muy bien. Estoy de acuerdo con estas partes porque, como comenté hace un momento, es la igualdad, ¿no? Entonces, de eso se trata también el 8 de marzo. Claro que sí. Bueno, en realidad existen diferentes maneras, ¿no?, de conmemorarlo. Quizás en la calle alzando unos carteles, pero también en los espacios donde nos encontramos buscando esa igualdad de derechos en la educación, en el tema laboral, en la salud y etcétera, de cosas que existen aún más brechas que resolverlas, irlas en el camino. Pero bueno, entremos al tema, mi querida María Belén. ¿Cuál es la importancia de las habilidades sociales en el desarrollo adolescente? Bueno, las habilidades sociales justamente son estas capacidades o herramientas para convivir de una mejor manera, ¿no? En la que los adolescentes van a poder comentarse,
comunicarse, resolver conflictos también. Entonces es esta manera de relacionarse de una manera sana con otras personas, ¿no? ¿Cuál es la importancia de las habilidades sociales? Permite expresar emociones, compartir opiniones, construir amistades saludables y fortalecer el autoestima también. Hablando de los adolescentes, mi querida María Belén, ¿cuál es la edad y qué están desarrollando los adolescentes en este rango de edad? Bueno, los adolescentes van desde los 13 hasta los 18 años. Normalmente la preadolescencia se da desde los 13 hasta los 15 años. Esta es una etapa muy compleja. Se producen cambios hormonales, cambios físicos, cognitivos, emocionales. En esta etapa, sobre todo reflejando la psicología social, se da la construcción de la identidad. Por eso es muy importante esta parte de las habilidades sociales, ¿no? Porque como mencioné anteriormente, necesitan identificarse con un grupo, necesitan construir su autoestima, construir amistades sólidas, ver qué manera de comunicarse les sirve a ellos también. Y esto se desarrolla más para quienes tienen la oportunidad, de igual manera, quienes están en el colegio. Claro. Es la edad en donde compartes ya y te formas, digamos, en las unidades educativas y compartes ya estas amistades que tú mencionas. Y no siempre, hablemos de años pasados, los colegios también estaban divididos solo para hombres y solo para mujeres. Y no había también ese otro relacionamiento. ¿Cómo lo ves desde ese lado? Claro, en este punto ahora todos los colegios son mixtos, por lo que tengo entendido. Entonces eso ayuda bastante a establecer relaciones sociales y a relacionarse con el sexo opuesto. Esto es muy favorable para los adolescentes porque adquieren herramientas de comunicación, resolución de conflictos, sobre todo identificar qué acciones, qué conductas y pensamientos tiene el sexo opuesto, y eso ayuda también en la adultez, ¿no? Al desarrollo, ya sea en trabajos donde se comparte también en este punto. Entonces es fundamental y también fue una buena optativa de hacer colegios mixtos igual. Es importante entonces ese también relacionamiento, porque muchas veces también los padres de familia quizás lo han visto de manera errónea. Mi querida María Belén, ¿cómo influye estos cambios que acabas de mencionarnos, hormonales y esta etapa, ¿no?, de la preadolescencia a la adolescencia en nuestros comportamientos? Porque ahí también es como un poco incomprensible muchas veces y capaz nos estamos hasta autoexplorando nosotros mismos, reconociendo nuestro cuerpo y cómo va cambiando. Claro. Pero ya al momento de relacionarnos también hay dificultad. Claro, justamente para relacionarnos de una mejor manera es importante el autoconocimiento. Justamente aquí viene como este impacto o este reconocimiento. De esa manera podemos relacionarnos de mejor manera. Claro, va a haber este tipo de cambios que se han mencionado, pero con el autoconocimiento y el desarrollo de diversas habilidades, justamente esta parte de las habilidades sociales, vamos a poder comunicarnos de mejor manera en la adolescencia, solucionar conflictos de una mejor manera también. Viene esta parte de la ansiedad social de igual manera, en donde los adolescentes sienten un poco de timidez. Si tal vez me estoy relacionando de una buena manera, si tal vez lo estoy haciendo bien, no lo estoy haciendo bien. Entonces, en este punto, estos cambios van a influir en las emociones y pensamientos, pero viene esta capacidad de reconocer nuestras propias emociones, nuestros propios pensamientos para poder relacionarnos de la mejor manera. La importancia también está en cómo nos han educado desde la familia, y ahí es en cambio donde en la familia hay esta etapa que llaman la edad del burro, la de la cebra y bueno, infinidad de otros nombres que también se les da, pero también depende de ese relacionamiento y cómo los padres también influyen de alguna manera en este crecimiento y desarrollo. Claro, es este estilo de crianza que tienen las diversas familias, ¿no? Hay varios estilos de crianza que hay hoy en día también, pero va a influir mucho esta base social. Obviamente la familia es el primer acercamiento a la sociedad, en donde un niño se va a relacionar de una u otra manera. Entonces ahí entra el impacto familiar dentro de las habilidades sociales también. Recordemos que los niños y los adolescentes aprenden bien. Esto también es parte de la psicología social y la construcción de identidad. Entonces es muy importante dar herramientas, reconocer emociones, validarlas,
para que puedan mantener un estilo de comunicación asertivo. Justamente de eso íbamos a tocar, la comunicación asertiva y la expresión adecuada de emociones. ¿Cuáles serían estas herramientas de comunicación asertiva? Bueno, la comunicación asertiva es expresar de una buena manera o de la mejor manera lo que sentimos o lo que pensamos, tomando en cuenta o en consideración también los sentimientos y pensamientos de la otra persona. Entonces, en este punto, ¿cómo ayuda la expresión de emociones y la comunicación asertivas en las habilidades sociales de los adolescentes? Primero es poder decir lo que piensan y decir lo que sienten. Muchos adolescentes guardan esta parte por miedo o presión social también. Esto influye bastante en la parte de los límites también. Al expresar un límite, hacemos o creamos una barrera hasta dónde puede llegar cierto comentario o cierta acción. Entonces, por ejemplo, un adolescente puede mencionar: no me gusta que me hablen así, ya sea en la escuela o en la casa también, no me gusta que tengan este tipo de actitudes también, prefiero conversar de otra manera. Como mencionamos antes, hay muchos estilos de crianza, hay muchos tipos de familia también. Entonces, nuevamente es promover un estilo de comunicación asertiva en los adolescentes para que puedan comunicarse de esta manera. Y alzar su voz, de decir lo que piensan, lo que sienten, manifestarlo también, porque existen diferentes dificultades que atraviesan tanto en el hogar como en el sistema educativo, y muchas de esas veces por miedo, como lo mencionaba María Belén, no lo dicen, no lo hablan. Entonces hay espacios en donde se pueden mencionar las situaciones que pasan, ¿no? Y bueno, alrededor de todos estos cambios que estamos viviendo en la adolescencia también están los estudios, ¿no? Y ahí también capaz influye en este tema de lo que mencionabas, capaz de ansiedad, de cumplir con las notas, de cumplir con alguna tarea, no sentirse capaz validado por el sistema educativo también, porque existen casos de igual manera que ahora se escucha mucho que adolescentes tienen capaz un diagnóstico neurodivergente y pues o alguna discapacidad capaz y no se sienten incluidos también. Incluidos, parte de. ¿Eso cómo influye de igual manera estas otras situaciones que nos pasan? Sí, va a influir bastante en los componentes de las habilidades sociales. En el contexto educativo, si hay algún tipo de trastorno, como mencionaste, o también de aprendizaje, como el TDAH o la dislexia o discalculia, aquí viene mucho dentro del contexto educativo la parte de la empatía y el respeto. El poder incluir, ¿no? Hay las adaptaciones curriculares en las escuelas en donde justamente se establece esta parte de la inclusión con el respeto y empatía, pero también viene dentro del contexto familiar, el poder enseñar a los niños, a los adolescentes también, sobre todo que es la etapa en la que estamos hablando, sobre el respeto de este tipo de trastornos que pueden existir, ¿no? La manera en la que pueden relacionarse en esta parte, en entender y ponerse en el lugar del otro para poder comprender la situación. Por parte de la escuela también, incluir espacios en donde puedan entrar este tipo de personas en las diferentes actividades, ya sean curriculares o extracurriculares, porque muchas instituciones también tienen este tipo de actividades, para entender mejor a sus compañeros, para poder compartir también en este punto y mejorar las relaciones sociales. Justamente, como lo mencionas, existen todas estas dificultades, capaz conflictos, pero ¿cómo tendríamos que irlos resolviendo capaz pacíficamente y de igual manera hablándolo? Claro, influye mucho esta parte de la promoción y la psicoeducación, ¿no? Como se habló, este tipo de trastornos hay en diversos contextos, ¿sí? Entonces sería la educación a los estudiantes de qué componen, ¿no? Muchas veces, y hasta ahora se escucha, por ejemplo, que los niños con TDAH son unos inquietos malcriados, lo cual no, se debe educar de otra manera,
¿Qué compone esta parte del TDAH? Hiperactividad, inatención. Se trabaja en esta parte por parte de los maestros también, ¿no? En el punto de que si ya observamos que hay ciertas actividades, pues ¿cómo las podemos modificar en este contexto? ¿O cómo podemos educar a los demás estudiantes para que entiendan este contexto? Porque hay quejas, ¿no? Por muchos niños que no entienden este tipo de situación de me está molestando y tal vez se para cada rato y es como que, a ver, entendamos todos, también por parte de las familias, nuevamente, educar esto que es muy importante. Ya, hay diferencias, pero no significa que por eso vamos a excluir o vamos a dejar de lado, sino mejor, nuevamente, estrategias que puedan unir a todos para que se puedan desarrollar en un contexto y sobre todo fomentar buenas relaciones sociales. Y hacerles entender también que no debe existir ningún miedo. Esto es algo, como tú lo mencionas, que se tiene que tratar en un acompañamiento familiar, terapéutico, profesional, en donde haya ese entendimiento y que no es una enfermedad y muchas cosas que están relacionadas alrededor del TDAH y bueno, diferentes otros diagnósticos. Entonces es importante señalar ese acompañamiento, ¿no?, que debe existir, pero eso también hace que de alguna manera quienes están con este inicio de conocerse, ¿no?, en su personalidad, que hay esta influencia de los grupos de amigos, de las personas que están alrededor. ¿Cómo influye también eso en la conducta? Porque capaz como para formar parte de este grupo cambia ciertos aspectos de mí personales. Exactamente. Como se mencionó en anterior, es como que la adolescencia es esta etapa prácticamente en donde se desarrolla la identidad. Es en donde se necesita una estabilidad social. Necesito pertenecer a. Entonces, la influencia aquí de los amigos tiene mucho que ver en el lado positivo y negativo. De forma positiva, ¿qué se forma? Apoyo, motivación, recreación, pero de aspecto negativo puede venir esta presión social. Tal vez tengo que realizar cierta conducta que no va con mis valores para poder pertenecer. Y aquí viene esta parte nuevamente familiar y escolar de fomentar autoestima, fomentar la propia elección, el poner límites y lo que se habló anteriormente, esta comunicación asertiva y expresión emocional. La expresión emocional tiene mucho que ver con los límites. Yo no realizo estas acciones nuevamente porque no van conmigo, no me han enseñado esto, para que tengan la propia capacidad de toma de decisiones, que es muy importante. Entonces, creo que es muy importante en este aspecto que sí, los adolescentes aprendan a tomar sobre todo sus propias decisiones para que esta influencia negativa que pueda existir por la parte social no afecte a la manera de relacionarse o comunicarse. Y esa es una parte de todo lo que influye, porque también hablemos del uso responsable de redes sociales y el manejo de el teléfono, la comunicación digital. En este caso, de igual manera, ¿qué edad se recomienda? Porque al fin y al cabo pienso que los padres capaz en esta etapa y desde muy niños o niñas les entregan el teléfono celular como una distracción para mirar algún, no sé, película, escuchar algo, pero sin embargo ya están con este contacto con la tecnología y pues posterior lo piden, lo exigen, yo quiero tener una, y se abren el tema de las aplicaciones, etcétera. ¿Cómo le ves desde ese lado? Bueno, aquí el uso responsable de las redes sociales y sobre todo de los dispositivos viene mucho de las reglas y límites que puede existir en la familia, ¿no? La edad recomendable es desde los 14 hasta los 16 años. Igual la etapa de la adolescencia es en donde se desarrolla nuestro cerebro, entonces necesita mucha estabilidad. Al entregar a muy temprana edad, sobre todo en la niñez, hay sobreestimulación, luego va a haber dificultades de aprendizaje, con esto retención de la información, que tiene que ver con esto de la memoria, también un poco de dificultades en el lenguaje también. Y en la adolescencia justamente es esta restricción de habilidades. Recordemos que cuando existe el excesivo uso de redes sociales o dispositivos, hay aislamiento también. Entonces, ¿cómo se van a desarrollar diversas habilidades como
justamente las habilidades sociales o autoestima cuando el uso excesivo es lo que impide tal. Entonces va a influir mucho en las relaciones. Aquí es muy importante enseñar el respeto prácticamente de la comunicación digital, el uso adecuado, cuántos tiempos puedo tener al día, 2, 3 horas máximo al menos en los adolescentes, justamente por este desarrollo del cerebro. En esta parte del uso responsable de las redes sociales viene el evitar burlas, ¿no? El anterior lunes que pudimos conversar también hablábamos del cyberbullying, que es esta parte como que impacta en los adolescentes sobre todo. Luego viene el rechazo, las burlas como tal. Entonces es como que, a ver, ¿qué causas tiene el uso imprudente y qué causas tiene el uso responsable, ¿no? Viene esta parte de educación nuevamente, tanto en la familia como en la escuela. Y que estas aplicaciones o quienes están detrás de estos perfiles de igual manera captan, ¿no?, a la población más sensible, vulnerable para diferentes cosas ilegales muchas veces y demás. Entonces hay que tener también ese control y mucho cuidado del uso, ¿no?, de los dispositivos. Hablando de justamente las situaciones que atraviesan nuestros adolescentes, está el mismo bullying que existe en las unidades educativas donde se desarrolla, el tema ya de llegar a la ansiedad, depresión. ¿Qué factores, cómo inciden en este adolescente que está aprendiendo, ¿no es cierto?, a comportarse, a relacionarse? Porque también tenemos que mencionar procesos autolíticos. Somos una de las provincias que más altos índices tenemos acerca de esto en adolescentes, en jóvenes y también hablando del sexo masculino, del género masculino. O sea, son quienes más tienen o no pueden resolver y llegar pues a un entendimiento en esta parte. ¿Qué podríamos mencionar al respecto? Claro, aquí es muy importante justamente qué emociones se desarrollan mediante esta actuación que tienen muchos adolescentes hacia otros, que son las burlas, el rechazo, la intimidación, ¿no? Que obviamente va a causar, como se ha hablado, esta presión social. Se causa ansiedad social, depresión. Entonces aparecen como estos comportamientos de timidez al hablar, miedo al actuar, evitar situaciones sociales. Siempre se habla y se trata más de la prevención y promoción en este aspecto para que luego no venga la causa, consecuencia negativa de. Entonces, en este punto es brindar a los adolescentes herramientas para combatir esta parte y brindar herramientas de información para evitar esta parte. Es decir, actuar con el agresor y la víctima. En este punto, con la víctima, fortalecer bastante la autoestima, enseñar habilidades de comunicación. No es presionarle a introducir otra vez en la parte de la sociedad, ¿no?, en que hable con amigos, interactúe con amigos, sino en qué habilidades personales puede desarrollar en ese momento. Igual al agresor, qué impacto puede tener, no solo emocional, sino conductual en un adolescente. Recordemos que se está desarrollando el cerebro. Muchos adolescentes aún no tienen capacidad de decisión propia. Este reconocimiento de emociones también es muy importante, o autoestima como tal. Por eso es muy importante enseñar valores, enseñar las capacidades también y sobre todo reconocerlas. Algo fundamental siempre es validar las emociones de los adolescentes, porque muchas de las veces no se les comprende. Recordemos que todos pasamos por esa etapa, entonces es muy, pero muy importante reconocer y validar sus emociones para poder entenderlos, o al menos tratar de entender, ¿no? Muchas de las veces sí se invalida esa parte, es como que, ay, en mi época, o yo a esta edad, o no tomes en cuenta, o no pares bola, pero no, es totalmente distinto ahora, ¿no? Ahora nos podemos dar cuenta que existen bastantes emociones y, como mencioné, ahora más esta parte de la prevención y promoción para dar esta seguridad social a los adolescentes. Y es importante entonces también dejar un mensaje de que si existen estos
no sé, violencia, discriminación, bullying y demás, existen también protocolos a nivel educativo y de otras instituciones que los activan para poder realizar denuncias. También el alzar la voz, creerle, como mencionaba María Belén, a los niños, adolescentes, jóvenes, algún acto que están viviendo y que eso desestabiliza su estado emocional y hasta personal y profesional también. Hablando del estudio, ¿no? Porque se nota, no hay bajas calificaciones capaz, no hay esa responsabilidad o de querer continuar. Y hay que alzar la voz, hay que mencionar, hay que creerle, hay que tener esa confianza también para que le cuenten. Muchas veces por ciertas situaciones tampoco los adolescentes lo comentan. Hemos escuchado varias herramientas y estrategias y sobre todo la prevención que nos hablaba María Belén. Un mensaje final que se podría mencionar a quienes nos miran y nos escuchan sobre esta importancia, ¿no?, de poder saber las habilidades sociales en nuestros adolescentes. Bueno, recordar que las habilidades sociales son herramientas y sobre todo como esta capacidad, ¿no? No solo ayudan a tener buenas relaciones en ese aspecto, son una base importante para la salud emocional de los adolescentes, para este bienestar de los adolescentes. Es dialogar, es acompañar, es algo muy importante que se puede desarrollar. Nuevamente, y como se ha hablado, no solo es de parte familiar o escolar, es un conjunto, ¿no? En donde se debe interactuar conjuntamente, enseñar, educar, prevenir también ciertas acciones para que no existan un tipo de consecuencia negativa. Entonces, en este punto, el desarrollo de habilidades sociales en los adolescentes es muy importante, nuevamente, no solo para relacionarse con los demás, sino para este bienestar emocional. Ahora que se habla bastante de salud mental, que ayuda, como se ha mencionado, en cuanto a la empatía, la comunicación asertiva, la resolución de conflictos, límites, capacidad de decisiones. Entonces, son componentes que vienen dentro de esta habilidad. Entonces, es muy importante desarrollarlas y sobre todo potenciarlas también. Muy bien, estamos entonces con toda la información. No digan que no saben, si no existe información oportuna que la pueden también revivir, porque nosotros tenemos en nuestra página web la sección de podcast en donde ustedes pueden ir a ver todos los episodios que ya hemos tenido y hemos hablado acerca de diferentes temas importantes en el relacionamiento de las familias, de los seres humanos, en radioteca.identidad, radiocultural.com.es. Mi querida María Belén, para finalizar ya, tus contactos, tus servicios, dónde te encuentran de igual manera para si necesitan este apoyo y acompañamiento psicológico y terapéutico, te puedan contactar. Bueno, vengo de parte del Centro de Psicología del Caos a la Magia. Nosotros estamos ubicados en Ficoa, en la avenida Guaitambos y Argelíes. Quiero aprovechar este espacio y sobre todo del tema que hablamos, ya que desde el 28 de marzo vamos a abrir nuestro taller de habilidades sociales. En este punto justamente es para adolescentes de 13 a 17 años. Van a poder autoconocerse, van a poder identificar sus maneras o sus estilos de comunicación, ¿no?, que es muy importante, aprender a resolucionar conflictos, entender a la otra persona, ¿ok? Entonces, en este punto, esto va dirigido a los padres para que puedan tomar en cuenta para sus hijos adolescentes. Nuestro teléfono de contacto es el 099-832-4998. Nos pueden escribir por WhatsApp o nos pueden encontrar en redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, como del Caos a la Magia S. Voy a repetir el contacto, es el 099-832-4998. Muy bien, entonces a inscribirse en esta propuesta que nos ofrece María Belén y el centro que nos acaba de mencionar. Muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí junto a nosotros. Regresamos con nuestro segmento Mujer. Minga Sonora. Minga Sonora. Minga Sonora. Minga Sonora.
Dicen que donde hubo fuego, también nace vida. 9 cantones nacidos del volcán te invitan a sentir su fuerza. Sabores con memoria, que no solo se comen, se heredan. Fiesta que brota como lava, imparable, viva, ancestral. Manos que visten a un país entero, hilo a hilo, historia a historia. Aromas de tierra fértil que se transforman en manjares inolvidables. Un destino para caminarlo, reírlo, sentirlo con el alma. Calzado que pisa fuerte, hecho por gente resiliente. Aventura que ruge como el volcán y estremece hasta el corazón. Arte que florece entre barro, palma y tradición. Cocina que reconforta, que emociona, que nunca se olvida. Del fuego nace la vida. Tungurahua, 9 cantones, una sola fuerza que arde y florece. Esto es una primera impresión. Colores que te hacen mover. Texturas que te hacen sentir. Aromas que puedes saborear. Pasión fusionada con talento. Historia e identidad que se abre a cada paso. Porque somos el mundo dentro de otro mundo. Somos todo y mucho más. Somos turismo. Vive Tungurahua. Fue la fuerza de la naturaleza lo que nos unió por primera vez. Y una vez más, su magia lo está logrando. Estar en Tungurahua es más que mirar un paisaje. Es un viaje donde el volcán convive con el frescor de sus aguas termales. Una experiencia que permanece en la memoria, con sabores que emocionan, cultura que vibra en cada fiesta y tradición, cantones que susurran sus historias y caminos que invitan a volver. Del fuego nace la vida. Vive Tungurahua. Honorable Gobierno Provincial de Tungurahua. Minga Sonora. Minga Sonora. Minga Sonora. La palabra que trabaja. Si quieres crecer fuerte y ligero, proteína diaria en tu plato. Primero. Para huesos sanos y sonrisa brillante, calcio diario es importante. Energía rica, energía sana, para jugar mañana tras mañana. Vitaminas frescas, color y sabor. Defiendo tu cuerpo con mucho amor. Antioxidantes en cada porción, para crecer con buena nutrición. Pequeña semilla, gran poder. Energía limpia para aprender. Fibra y nutrientes en combinación. Equilibrio real en tu alimentación. Hierro que impulsa tu vitalidad, fuerza y salud de verdad. Proteína buena para crecer mejor, con calidad y con sabor. Comer variado es la mejor decisión. Juntos construimos buena nutrición. Minga Sonora. La palabra que trabaja. Minga Sonora. Compañía con conocimiento
y grandes invitados. Minga Sonora. Solo por Identidad Radio Cultural. En Identidad, nuestras voces suenan claras. Día Internacional de la Mujer. Únete. Minga Sonora. Minga Sonora. Regresamos a nuestro segmento Mujer. Todo el mes de marzo tenemos al grupo de interés mujer y género, quienes diferentes invitadas, 2 chicas, vienen todos los lunes para hablarnos sobre el Día Internacional de la Mujer. Esta conmemoración que justamente hablábamos el día de ayer se conmemoró y pudimos estar en diferentes espacios en donde los estaban realizando. Hoy me acompaña Paola Atacushi y la doctora Carolina Galárraga, con quien vamos a conversar sobre el tema cuerpo, autonomía y salud. Esto importante de reconocernos como mujeres y mirarnos desde ese sentido. También vamos a hablar un poco de salud sexual y reproductiva. Mi querida Caro, bienvenida, buen día. Buenos días a todos los oyentes de Identidad Radio Cultural. El día de hoy vamos a hablar de salud sexual y reproductiva. Un componente fundamental de bienestar de las personas incluye el acceso a la información, educación sexual integral, servicios de salud de calidad y métodos anticonceptivos que nos permitan a todos tomar decisiones informadas sobre nuestro cuerpo y nuestro proyecto de vida. Muy bien, eso entonces estaremos tratando el día de hoy. Y nuestra querida Pau, vamos a tratar el tema de cuerpo y autonomía. Mi querida Pau, buen día. Buenos días con todos. Me presento. Yo voy a hablar sobre la autonomía del cuerpo y... Muchas gracias, mi querida Pau. La verdad, para mí un placer tenerlas y poder conversar en este espacio sobre temas importantes que muchas veces se nos olvida. Capaz nosotros lo sabemos desde niñas, niños y adolescentes en este desarrollo, pero muchas veces lo dejamos de un lado por temas laborales, el tema educativo y otros aspectos, ¿no?, de relacionamiento que tenemos con amigos, campas, pareja y demás. Pero ¿qué pasa con nosotros? Mi querida Pau, ¿qué es para ti el cuerpo y esta autonomía de las mujeres? Bueno, para mí la autonomía del cuerpo es darnos el derecho a decidir sobre nosotros, sobre la salud sexual, tanto sea eso o el cuidado de nuestro cuerpo, y pues para que todos estemos informadas que tenemos el derecho a decidir sobre nosotras mismas. Entonces y es importante porque muchas de las veces hay muchas personas a lo largo del tiempo que han decidido por nosotros, nuestros padres, parejas, la sociedad mismo en sí, de cómo nos vestimos, cómo nos miramos y diferentes aspectos. ¿Tú qué puedes opinar, mi Caro, sobre el cuerpo y nuestra autonomía? Bueno, desde mi perspectiva como médico, sí es importante que sigamos rompiendo los tabúes y los paradigmas relacionados a nuestra salud sexual y reproductiva. Dentro de mi práctica médica, sobre todo en las comunidades de difícil acceso, que yo me encontré trabajando hace 2 años en Pastaza, sí tenemos todavía arraigado que desde jovencitas se juntan, empiezan a formar su familia y dejan sus estudios, porque no le ven interesante como que seguir asistiendo al colegio para luego ya ir a la universidad, porque como no tienen los recursos económicos para acceder a la universidad, ya mejor prefieren dedicarse a las tareas y labores del hogar. Entonces es importante que desde el Estado brindemos todas las oportunidades para que las mujeres no solo sigan accediendo a sus derechos de salud sexual y reproductiva, sino también a sus derechos académicos. ¿Qué pasaría en este caso, Pau, si es que tenemos esas herramientas, pero muchas veces nos cohíben y no nos permiten por nuestros padres, de la familia, amigos, estar en estos espacios? No sé si alguna vez te has sentido identificada desde ese punto de vista o limitada en algún sentido por algún aspecto. Antes, como no había tanta información en internet, y igualmente los niños no tenían acceso como ahora al internet, y los padres sobre todo se cohíben mucho a platicar sobre los hijos, sobre el cuerpo, la sexualidad. Entonces por eso también es que antes las niñas de 13, 14, 15 años ya tendían a tener hijos o tal, o igualmente no se cuidaban el cuerpo.
y igualmente ahora con los que tenemos los diferentes tipos de cuidados, podemos evitar las enfermedades sexuales, que antes no se podía hablar, los padres no hablaban, y igualmente en el colegio, escuela no hablaban porque era como cohibido, pero ahora con el internet de ahora uno mismo puede investigar, puede buscar, y se ha reducido un poco, pero igualmente aún no hay, yo pienso que no he visto que hay como la libertad de poder hablar libremente sobre ese tema, porque todavía hay vergüenza y todavía no hay algunos métodos aquí que para el cuidado de los niños sobre enfermedades y que se transmiten al no cuidarse. En tu caso, ¿te dijeron o no te informaron en la adolescencia tus padres y demás? En mi caso no se hablaba mucho de ese tema. En la escuela una vez que vinieron a hablar una charla de la universidad, pero usualmente no se topaba ese tema por eso, ¿no? Que era muy cohibido y las chicas sobre todo no les gustaba hablar de ese tema quizá porque los chicos molestaban y ese tipo de cosas. Entonces ya en la actualidad ya veo que hay un poquito más, para los niños de 12 a 13 años ya saben, y eso es mejor, la verdad. Para llegar hasta este punto que tú estés en este día hablando sobre este tema, ¿cómo fue? O sea, ¿dónde empezaste a investigar? ¿Quién te empezó a mencionar? ¿Cómo te relacionaste mismo al espacio en donde te encuentras como integrante del grupo de interés mujer y género para poder estar ahorita conversando justo de este tema? Bueno, en mi caso, yo por la curiosidad empecé a buscar en internet, y igualmente para mi cuidado mismo empecé a buscar y bueno, yo no hablaba mucho de ese tema, entonces yo empecé a hablar con conocidas amigas sobre todo, y me empezaron a indagar o me empezaron a brindar información sobre esto, y yo misma aprendí y buscaba información para mí misma. Entonces me llamó la atención una vez un grupo sobre un foro de mujeres y yo quería pues ver de qué trataba, me interesé, me entré al grupo y pues era sobre temas relacionados con mujeres y me pareció muy interesante y por eso estoy aquí. Muy bien, y seguirás estando en los espacios. Mi querida Caro, desde tu experiencia, ¿cómo le ves el tema o has tenido casos en cuando una mujer asiste capaz a tu consulta y demás y no se siente cohibida, capaz no quiere como mencionar el tema mismo de lo que le pasa en este caso en cuanto a su cuerpo? Tú mismo personalmente, ¿cómo lo has vivido? ¿Cómo lo sientes desde ese lado? Bueno, yo estudié aquí en Ambato mismo, entonces desde los 16 años tuve acceso a la información. De hecho, fui parte del programa Sexualidad sin Misterios, entonces empecé a dar capacitaciones entre pares desde esa edad. Y para mí, obviamente, fue fácil acceder a información sobre métodos anticonceptivos, sobre el cuidado de la salud femenina. Pero mi perspectiva de la vida cambió cuando empecé a trabajar en la Amazonía, porque, como mencioné antes, trabajaba en comunidades de difícil acceso y es súper diferente la forma en la que esas comunidades viven la información. Entonces, sí llegaban pacientes a mi consulta que primero a veces tenían que pedirle permiso a sus esposos para poder hablar conmigo y no se atendían con compañeros varones. Además de eso, algunas de las mujeres también no les gustaba mucho hablar sobre el tema, se cohibían bastante para el examen médico y como allá no hay señal telefónica y el wifi es limitado, obviamente tienen escasa información relacionada a su salud sexual y reproductiva y a métodos de planificación familiar. Entonces, lo que decidí es empezar a brindar charlas de salud sexual y reproductiva, tanto dentro del centro de salud como cuando nos íbamos a brigadas médicas, para así seguir expandiendo la información a la que pueden tener acceso estas personas. Por eso considero fervientemente que es muy importante que así sea desde nuestros hogares empecemos a hablar sobre estos temas, porque al final es para beneficio nuestro. Si nosotros empezamos a hablar de prevenir enfermedades, es para cuidarnos nosotros y a nuestras parejas sexuales también. ¿Y tuviste algún conflicto? Porque entendemos que muchas veces los mismos representantes de estas comunidades no permiten que exista información o que venga alguien a hablar de algún otro tema.
y son como hasta pedir permiso, como se lo menciona, para entrar a los espacios. Te limitaron, dijeron, no, ¿cómo va a venir a hablar de eso? Bueno, realmente yo investigué sobre las estadísticas de esta situación, de esta problemática en Pastaza, y me fui ya con los datos estadísticos a hablar con los dirigentes y les dije que era importante que mencionemos esto porque justamente hubo un pico de VIH en esa zona y estábamos con los tamizajes de VIH, VDRL, hepatitis B, y consideraron todos que sí era necesario hablar de estos temas y por eso sí me dieron apertura. Es claro que algunas de las parteras y parteros se pusieron un poco en contra porque tienen ese miedo de que los métodos anticonceptivos puedan atentar contra su identidad de personas indígenas o también con los temas de realizarse exámenes, como tienen un poco de tabú de que les pinchemos. Pero ya conforme fue pasando el tiempo se dieron cuenta que todo era en beneficio de ellos y ya nos fueron aceptando. Qué bueno, qué importante entonces que haya abierto el espacio y si hayas tenido el chance y la oportunidad de conversar y hablar con las personas que estaban allá. Y entiendo que es por un año capaz que estuviste, entonces hay mucha información relevante que Caro pudo mencionar desde ese punto. Mi querida Pau, ¿qué más podemos mencionar acerca del cuidado también y esta autonomía o independencia de tomar nuestras decisiones en los espacios en donde nos desarrollemos? ¿Crees que aún sigue existiendo esto en algunas familias? Sobre el tabú, sí, bastante, pero ya no como antes, porque igualmente mi hermana ahora tiene actualmente 19 años y a pesar de que mi madre tampoco le habla, igualmente ya desde los 15 años ya se viene informando porque ya hay información en internet y bueno, para cuidarse uno mismo con los anticonceptivos es cuidarse a los demás igual, porque como dijo nuestra querida compañera, cuidarse es como hay que cuidarse de las enfermedades de transmisión sexual. Entonces sí hay un poco de tabú, pero conforme pase el tiempo esperemos que siga avanzando la información y pues todos seamos abiertos a hablar sobre eso con nuestros hijos. Entonces, y esa es la oportunidad que tenemos en este espacio también de hablar. En el siguiente segmento justo vamos a tratar sobre la prevención de estas enfermedades, así que es muy importante conversarlas. Mi querida Caro, entendemos que también tienes información sobre lo que vienes activando en Ambato y en Tungurahua acerca de la salud sexual y reproductiva. Cuéntanos un poco más acerca de esto. Justamente por esta necesidad de crear una escuela de salud para mujeres, creé el proyecto Cíclica, que va a ser durante todo el mes de marzo, en donde vamos a dar tanto charlas presenciales como virtuales sobre diversos temas relacionados tanto a la salud mental, salud física, salud sexual, salud bucal, para que las mujeres puedan tener esta conversación con los profesionales de la salud y puedan entender mejor la autonomía de sus cuerpos. También traje algunas estadísticas del INEC sobre los embarazos adolescentes, porque tenemos que diario 88 mujeres adolescentes dan a luz. Entonces es una cifra bastante alta. Entendamos que la mayoría de estos embarazos son en niñas de 10 a 14 años. Y eso quiere decir que algo está pasando para que desde tan chiquititas empecemos ya a quedarnos embarazadas. Entonces tenemos que según el INEC en el año 2024 se registraron 32.201 nacimientos de madres adolescentes entre 10 y 19 años en el país, de los cuales 1.621 nacimientos fueron de niñas de 10 a 14 años y 30.580 nacimientos corresponden al grupo etario de 15 a 19 años. Estas cifras nos muestran que aún existe una reducción progresiva. El embarazo adolescente sigue siendo un problema de salud pública importante. Es por eso que nosotros tenemos que promover lugares en los que nosotros podamos acceder a la información y que nos sintamos seguras para hablar, para resolver nuestras dudas. Porque es cierto que a veces mi vecina me dice
que, por ejemplo, hay esta creencia de que si me como la telaraña de la araña quemada, no me voy a quedar embarazada, pero realmente eso no es cierto. O sea, tenemos que, si vamos a difundir información, tiene que ser con sustento científico, y por eso les invito a que cuando encuentren alguna noticia amarillista sobre salud sexual y reproductiva, indaguen, busquen información que haya sido publicada por médicos, en artículos científicos, porque nunca es bueno dejarnos llevar solo por una fuente de información, sino es importante como que comparar esta información en diversos lugares para llevarnos un conocimiento sólido. Y que se sigan incentivando también más charlas sobre estas situaciones en todos los espacios educacionales, en el trabajo también, ¿por qué no? Porque como todos, o lo que hemos charlado el día de hoy, no todas las mujeres han tenido el mismo acceso a la información y al conocimiento acerca de su salud, de su cuerpo, de su autonomía e independencia. Agradecida con Acaro por todas esas estadísticas, justamente el INE, que es el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de nuestro país, que tiene data oficial y que con eso se realiza también políticas públicas, y las entidades, ministerios, gobiernos locales usan esta información de igual manera para cada año planificar en sus según sus competencias a que exista mayor información y se abran espacios de diálogo para promover esto. También en el otro espacio hablaremos con el patronato y nos informará también un poco más sobre las acciones que toman ellos a raíz de todas estas estadísticas que existen. Y es importante la prevención también del embarazo en adolescente en las unidades educativas, sobre todo donde se desempeñan nuestras niñas. En este caso también hablemos de los niños, porque también depende mucho de esta formación en conjunto de pares de igual manera. Entonces no hay que separar también la información o solo para ti es esto y demás, sino es en conjunto como se mencionaba. Mi querida Pau, para ir finalizando ya este espacio, les agradezco también su presencia, porque entendemos que durante el día existen diferentes acciones que ustedes realizan y tomarse este espacio también es importante, porque a través de eso informamos a más mujeres y también les incentivamos a reconocer su cuerpo y también ir porque muchas veces se necesita también o tienen la necesidad de sentirlo, de sentirse mal y demás para actuar, ¿no? Pero hay cosas que se pueden prevenir mediante información oportuna. Algo más que tengamos que mencionar, invitar igual a las mujeres a participar en los espacios que se van a crear. Estamos también realizando un evento que ya lo vamos a mencionar, en donde hablaremos de salud sexual y reproductiva. Bueno, yo quisiera decirles a todas las mujeres que nos cuidemos, que busquemos información, que veamos nuestro cuerpo y que siempre estemos abiertos a nuevos temas. Y igualmente invitarle a todos a las ferias, a los que se organizan de Foro de Mujeres y Muchísimas gracias, Pau, por la presencia. Y de igual manera, Caro, es importante también señalar, y sí quiero dejar este mensaje final, de que nadie te puede tocar, nadie te puede en el espacio público y demás, el mismo piropo, las mismas cosas que de alguna manera violentan tu ser y tu cuerpo. Hay igual información para poder denunciar estos tipos de actos. Hablemos de la violencia sexual, la violencia que se ejerce de igual manera intrafamiliar y demás. Entonces, no quedarse calladas, no silenciar o no creer también forma parte de la violencia que surge, porque sabemos de casos de que muchos años las mujeres luego han podido hablar en confianza de lo que les pasó años atrás. Entonces es importante también alzar la voz y hablar sobre estos temas. Caro, ¿algo más que tengamos que mencionar, que nos hayas traído en información para ir finalizando? Claro que sí. Desde los factores asociados al embarazo adolescente tenemos como principal la falta de educación sexual integral y el acceso limitado a los métodos anticonceptivos. De igual forma, la desigualdad económica y las barreras para acceder a los servicios de salud. Es por eso que con mi proyecto Cíclica hemos creado esta escuela de salud para mujeres, que ustedes pueden encontrar totalmente gratuita en línea, y nos encuentran tanto en Instagram como en Facebook como en TikTok como Cíclica_S. Entonces, ustedes van a poder acceder durante todo el mes de marzo a diferentes conferencias
Y también se ha tramitado un descuento especial para las asistentes a la Escuela de Salud para que puedan acceder a la vacuna contra el virus del papiloma humano. Y de igual forma tenemos Papa Nicolaos para las mujeres de escasos recursos y en situaciones de vulnerabilidad que necesiten acceder a este servicio. Pueden comunicarse conmigo al 0999 116 179. Muy bien, mi querida Caro, también el maternal le vemos a la Carita con su bebé, entonces es importante también estos espacios, ¿no?, de reconocimiento de la maternidad y de tener aquí al compañero que está en todos los lugares también con la Caro. Sí, justamente también señalar que el día 18 se va a realizar una actividad desde el gobierno provincial del Grupo de Interés Mujer y Género, en donde se va a hacer una jornada con ferias informativas en donde participarán varias instituciones. De igual manera, el patronato provincial estará mencionando sobre los Papa Nicolau, el tema de la vacuna mismo del virus de papiloma humano, que es también información que es relevante conocerla. Estarán profesionales hablándonos sobre esta temática, y posterior habrá también una atención que se ha tramitado de igual manera a través de Caro, que se encuentra aquí, y su programa que nos ha mencionado para la atención también a mujeres en ese momento que la necesiten, y que es el espacio oportuno. Hablar de salud sexual y reproductiva ya no es un tabú, ya no estamos en silencio sobre estas situaciones, sino más bien el reconocernos desde ese lado. Agradezco entonces a las compas por la información, por estar aquí, y regresamos en pocos segundos con Pulso Médico. Minga Sonora. En la Minga, la inteligencia es sonora. Minga Sonora. Minga Sonora. La palabra que nos da identidad. ¿Sabías que la mayoría de incendios forestales en Tungurahua no los provoca la naturaleza, sino las personas? Una colilla encendida, una quema agrícola o basura tirada en el páramo pueden convertir la montaña en fuego. Cuando el bosque arde, perdemos agua, aire limpio, animales, cultivos, y se pone en riesgo la vida de comunidades enteras. Y no es solo una irresponsabilidad, es un delito. El artículo 246 del COIP sanciona a quienes provocan incendios que dañan nuestros ecosistemas. Si ves humo o fuego, llama al 911. Y si sabes quién lo ocasionó, denúncialo. Tu denuncia también apaga el fuego. Es un mensaje del Gobierno Provincial de Tungurahua y la Secretaría Nacional de Riesgos. Prevenir incendios forestales es proteger la vida. Minga Sonora. Minga Sonora. Identidad. Si quieres crecer fuerte y ligero, proteína diaria en tu plato. Primero. Para huesos sanos y sonrisa brillante, calcio diario es importante. Energía rica, energía sana, para jugar mañana tras mañana. Vitaminas frescas, color y sabor. Defiendo tu cuerpo con mucho amor. Antioxidantes en cada porción, para crecer con buena nutrición. Pequeña semilla, gran poder. Energía limpia para aprender. Fibra y nutrientes en combinación. Equilibrio real en tu alimentación. Hierro que impulsa tu vitalidad, fuerza y salud de verdad. Proteína buena para crecer mejor, con calidad y con sabor. Comer variado es la mejor decisión. Juntos construimos buena nutrición.
entretenimiento y grandes invitados. Minga Sonora. Solo por Identidad Radio Cultural. El compromiso continúa. Minga Sonora. Yagualito, el guardián de la naturaleza, y estoy aquí para que juntos cuidemos nuestra Pachamama. ¡Acompáñame! La destrucción de la naturaleza y la contaminación causada por el hombre han alterado negativamente el clima a escala mundial. Nuestra provincia Tungurahua es privilegiada, ya que el 69% del territorio corresponde a espacios naturales en donde el páramo, origen del agua, y el bosque, fuente de oxígeno, son nuestro mayor tesoro. Lamentablemente, 249 hectáreas al año son deforestadas. Además, los incendios forestales y el cambio de uso de suelo están ocasionando un daño irreversible en nuestra naturaleza. A pesar de ello, nuestra Pachamama continúa proveyéndonos de alimento, agua y oxígeno, tanto para sectores rurales como urbanos. Es por eso que tenemos la misión de cuidarla y restaurarla. Por esta razón, es importante que cuidemos nuestros recursos forestales, porque los árboles nos permiten tener aire puro, disponer de agua en calidad y cantidad, disminuir la erosión del suelo, proveer de refugio, alimento y protección a plantas y animales, combatir el cambio climático y mucho más. Involúcrate y sé parte de esta misión, donde haremos de Tungurahua una provincia ecológica. ¡Juntos podemos lograrlo! Tenemos el poder para hacerlo. Sembremos conciencia para que Tungurahua respire vida. Para más información, www.tungurahua.go.es. Minga Sonora. Minga Sonora. Minga Sonora, la palabra que trabaja. Minga Sonora. La palabra que trabaja. Tenemos información relevante que mencionarles el día de hoy. Las redes y plataformas digitales, otros escenarios sobre violencia contra la mujer. La sextorsión, las estafas y otras formas de acoso evidencian cómo las redes sociales y las plataformas digitales se han convertido en espacios donde las mujeres enfrentan distintos tipos de violencia. Conozcamos un poco más sobre cómo prevenirlos. La violencia hacia la mujer se ejerce en el terreno digital, donde se registra un aumento de ciberacoso hacia las personas de este género, que impulsados por las tecnologías de inteligencia artificial, la IA, se enfrentan a incidentes que engloban desde la extorsión hasta las estafas. Coincidiendo, obviamente, por el Día Internacional de la Mujer, que se celebra cada 8 de marzo, expertos en ciberseguridad de la compañía Panda Security han puesto de manifiesto el aumento de ciberataques registrados que afectan especialmente a las mujeres, incluyendo métodos de ciberacoso y violencia digital hacia personas de este género. Aunque los problemas de seguridad online afectan de forma relevante común a cualquier usuario en el mundo, tanto a hombres como mujeres, siendo el fisting el problema más habitual. La foto cambia cuando se pone en foco en ataques más concretos, en los que
en juego un componente de daño, reputación sexual y control. En estos casos, como son los ataques de sextorsión, el ciberacoso y los deepfake íntimos, los principales que afectan de manera desproporcionada a las mujeres. Entonces hablamos que la IA amplifica estos ataques hacia las mujeres. Los ataques más frecuentes que nosotros podemos reconocer lo hacen a través de imágenes o videos de contenido sexual creados o manipulados con la IA. Y de igual manera el acoso, el chantaje y los daños a la reputación. ¿Cómo podemos evitar entonces esto? Lo recomendado es limitar al máximo la circulación de imágenes íntimas, ya sea a través de servicios o mensajería o almacenamiento en la nube, así como proteger las aplicaciones en contra con autenticación de varios factores, de 2 factores existen en las diferentes aplicaciones para que ustedes lo puedan activar. A todo aquello se suma la sextorsión, que es otra de las amenazas que existen, ¿no es cierto? En este caso, nos comentan que hay varios actores que son maliciosos, que manipulan emocional y físicamente o psicológicamente a las mujeres. Hay que reconocer entonces que a través de redes sociales de igual manera existen diferentes tipos de violencia contra las mujeres. Y continuando con nuestra programación, hablaremos el día de hoy en nuestro segmento Pulso Médico con la doctora Teresa Peña Herrera. Es ginecóloga del Patronato Provincial de Tungurahua, médico general, especialista en ginecología y obstetricia, PhD en Ciencias Médicas de la Universidad de Zulia, máster en Gerencia de Servicios de Salud UNIANDES y tiene 3 diplomas en Medicina Materno-Fetal. Muy buenos días, estimada doctora, bienvenida. Muy buenos días, qué gusto encontrarme acá con ustedes. Muchísimas gracias por su presencia. El día de hoy vamos a hablar sobre la prevención de enfermedades de la mujer. ¿Cuál es la importancia de los chequeos médicos preventivos periódicos que se deben realizar? Bueno, los chequeos preventivos ginecológicos periódicos que debemos realizar son anuales. Es importantísimo considerar que las principales causas de cáncer en nuestras pacientes son el cáncer de mama, el cáncer de ovario, el cáncer de endometrio y el cáncer de cervix. Patologías que pueden ser diagnosticadas a tiempo, prevenidas a tiempo, siempre y cuando nosotros nos hagamos los chequeos periódicos. Es importante también que dentro de los chequeos ginecológicos nosotros únicamente no nos vamos a basar en prevenir las infecciones de transmisión sexual, en prevenir enfermedades tipo cáncer, sino también en planificación familiar, en mantener el higiene íntimo, en tomar medidas para prevenir cualquier tipo de patología. Nosotros como Patronato Provincial estamos emitiendo en este mes la campaña de prevención de enfermedades de la mujer, en la que nosotros tenemos chequeos que deben realizarse de acuerdo a cada tipo de pacientes. Es importante, hay muchas pacientes que consideran que con el Papa Nicolau es suficiente y no es verdad. Nosotros tenemos chequeos que realizarnos, el chequeo del Papa Nicolau, de genotipificación de HPV. Es importante considerar la historia clínica de la paciente, identificar qué factores de riesgo tiene, por ejemplo, para cáncer de mama, para saber cuándo es indicativo realizar un ecomamario o una mamografía. Es importante que nosotros realicemos un control completo a las pacientes. Recordemos que la función como médicos no es únicamente curar, sino prevenir, programar, analizar, identificar los factores de riesgo de cada paciente y de esta manera también dar un tratamiento adecuado y oportuno en cada una de las patologías que presenten. Entendemos entonces que la prevención es lo más importante. Ya vamos a ahondar en cuáles son las herramientas preventivas para cada una de las enfermedades o los procedimientos que ustedes llevan a cabo. Estimada doctora, ¿qué nos puede mencionar acerca de estadística, de conocer cuántos casos existen capaz a nivel de Tungurahua o en el Ecuador o en el mismo mundo acerca de las afecciones que viven las mujeres en cuanto a su sexualidad? Bueno, en relación a las afecciones, vamos a hablar acerca de sexualidad y también
de riesgo de enfermedades oncológicas, ¿no? El principal temor que nosotros tenemos como mujeres es adquirir algún tipo de cáncer, que nosotros sabemos que a nivel de nuestro país el cáncer de mama y el cáncer cervicuterino son los principales tipos de cáncer en el área femenina. Sin embargo, nosotros, frente a factores ambientales, hormonales, historias clínicas, antecedentes, va a aumentar el riesgo de algunos tipos de cáncer, como es el cáncer de endometrio y el cáncer de ovario también. Algo que nos llamaba mucho la atención en nuestro país fue el caso como el que presentó María Teresa Guerrero, en el que se detectó un cáncer de ovario ya en una etapa avanzada y tuvo que requerir tratamientos mucho más prolongados. Entonces nuestra función como ginecólogos es prevenir este tipo de patología. Como les decía, el cáncer cervicuterino en nuestros países, hablamos de Latinoamérica, es poco diagnosticado a tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros consideramos que se debe realizar el Papa Nicolau cada año, pero hay exámenes mucho más profundos, como la genotipificación de HPV, y nosotros sabemos que la principal causa de cáncer cervical es el virus de papiloma humano, por lo cual es importante diagnosticarlo a tiempo y no basarnos únicamente en el Papa Nicolau. Es importante realizarte este examen también. ¿Cómo lo prevenimos? ¿Cuáles son estas herramientas entonces que usted puede manifestar a todas las mujeres que nos están viendo para prevenir este tipos de enfermedades de transmisión sexual que llevan a diferentes aspectos oncológicos, como lo mencionaba, o ya... Lo principal es la educación, ¿no? Lo principal es la educación. Nosotros ya como madres de familia debemos educar a nuestras hijas, a nuestros hijos, porque recordemos que los hombres también pueden adquirir estas infecciones, pero la mayoría de patologías afecta más a las mujeres. ¿Son los que las transmiten? No únicamente a los hombres. Si una mujer tiene una vida sexual muy acelerada o ha tenido incluso actividad sexual con una sola persona con este tipo de infecciones, puede adquirirla. Entonces nosotros como padres de familia debemos generar una cultura en relación a las relaciones sexuales. Debemos nosotros tratar, enseñar desde el área de ginecología. Recordemos que el primer chequeo ginecológico debe ser de una mujer apenas menstrua, ¿no? Entonces nosotros debemos educar en métodos de planificación familiar, no solo para no tener hijos, porque ahora muchas veces nosotros nos asustamos por el hecho de que va a tener hijos y en realidad el mayor susto es adquirir infecciones de transmisión sexual. Nosotros sabemos que los métodos de barrera son los únicos que protegen las infecciones de transmisión sexual. Sin embargo, no existe una protección del 100%. Nosotros como padres de familia debemos preocuparnos, por ejemplo, del esquema de vacunación del virus del papiloma humano. Nosotros contamos con la vacuna Gardasil, que la que tiene mayor protección y cobertura es la Gardasil 9, que dependiendo de la edad de nuestros hijos deben recibir la medicación. Es más, nosotros deberíamos colocar la vacunación antes de que nuestros hijos inicien vida sexual activa. Lo más recomendable es entre los 9 a 14 años. Hablando de lo que es el virus del papiloma humano, que sabemos que es la infección de transmisión sexual que tiene mayor prevalencia en nuestro país y muchas veces no es diagnosticada, porque muchas veces nosotros nos sentimos conformes con un Papa Nicolau, cuando sabemos que el Papa Nicolau es un método de tamizaje para identificar cáncer, ¿no? Pero nosotros podemos identificar lesiones, riesgos desde etapas muy tempranas. Entonces el esquema de vacunación, la educación sexual por parte de los padres de familia. Es importante también dar ejemplo a nuestros hijos, ¿no? Es importante hablarles muy claro. Nosotros aún manejamos un país donde es muy difícil hablar de sexualidad, cuando en realidad nosotros deberíamos hablarlo a fondo, porque no solo en infecciones de transmisión sexual, sino también en planificación familiar. Es muy común ver a guaguas muy jovencitas que han iniciado su vida sexual, que sus papás no conocen, que muchas veces han ido a lugares clandestinos donde han intentado un aborto, y existen complicaciones que nosotros como familia deberíamos abordar primero. Entonces es muy importante eso, es muy importante considerar los chequeos anuales, es muy importante considerar que los chequeos van a ser diferentes en pacientes jóvenes, en pacientes menores de 40 años, en pacientes mayores de 40 años. Nosotros sabemos que en pacientes menores de 40 años es importante realizar un chequeo de control de ecotransvaginal,
realizar también en algunos casos eco mamario, el Papa Nicolau y el estudio de genotipificación. Y cuando pasamos los 40 años es ideal también realizar la mamografía. Consideremos que hay factores de riesgo, como me invento, al hablar del cáncer de mama. Nosotros sabemos que en nuestro medio existe prolongación de la maternidad ahora y sabemos que un factor de riesgo para el cáncer de mama es no haber dado de amamantar nunca a un niño. Tenemos consideraciones así. Es importante que nosotros eduquemos en nuestro medio también al autoexamen de mama. Por ejemplo, nosotros sabemos que el autoexamen debe hacerse en el 5.º día del ciclo, es decir, a los 5 días que inicia la menstruación, nosotros debemos vernos en un espejo, ver si existe cambios de coloración, cambios de posición del pezón, ver si existe cambios, presencia de masas, palpar siempre desde el cuello hacia las axilas, hacia nuestros senos, siempre de manera circular, con movimientos redondeados, buscando masas y presionando finalmente el pezón para ver si existe algún tipo de secreción. Recordemos que mujeres que no se encuentran en periodo de lactancia no deben tener secreción de ningún tipo de las mamas. Entonces es muy importante considerar eso. Es importante también que nosotros acudamos a nuestro médico ginecólogo para métodos de planificación familiar. Algo muy común en nuestra consulta es observar chicas o incluso señoras que han utilizado algún tipo de método por muchos años y vienen ya con efectos secundarios muy marcados de este método. Entonces es importante que nosotros consideremos y valoremos a cada uno de los tipos de pacientes. ¿Qué significa la planificación familiar? Muchas veces hay un estigma capaz alrededor de aquello, pero es el planificar tener hijos, planificar. ¿Qué significa la planificación? La planificación familiar consiste en un conjunto de técnicas y métodos que nos permite identificar cómo, cuándo y en qué momento nosotros decidimos tener hijos, ¿sí? Considerando que existen procesos fisiológicos, psicológicos, que cada una de las mujeres y las parejas, porque los métodos de planificación familiar deben realizarse en pareja, que nosotros vemos cuando estamos listos para ser mamá o papá. Entonces, en cuanto a nuestro cuerpo. En nuestro cuerpo, para tomar en cuenta un método de planificación familiar, nosotros necesitamos un chequeo ginecológico previo para identificar qué factores de riesgo tenemos. Recordemos que hay métodos hormonales, métodos no hormonales. Los métodos hormonales van a tener mayor cantidad de efectos secundarios. Tenemos métodos no hormonales que tienen ciertas indicaciones. Y es importante iniciar un método anticonceptivo con la menstruación. Por eficacia, por recomendaciones y por todo. Pero antes de decidir un método debemos ver en qué condiciones se encuentra él o la paciente, ¿no? Porque también hay métodos definitivos. Ahora es muy común jóvenes que no quieren tener hijos y deciden métodos definitivos como la ligadura o la vasectomía, ¿no? Hablemos un poco de los métodos anticonceptivos de los hombres. Las mujeres siempre han sido las que han tomado como una decisión en cuanto a tomar una medicación, hacerse un procedimiento y demás, pero hay un estigma de que lo hagan los hombres. El hombre puede utilizar métodos anticonceptivos, entre ellos tenemos métodos de barrera, como es el preservativo, y tenemos métodos definitivos como la vasectomía. Existen estudios de inyectables, pero no están en el mercado de nuestro país. Ok, pero no pasa nada con el tema de la vasectomía en este caso. Hay también desinformación en capas. La vasectomía es un proceso irreversible. Existe pacientes que pueden regresar para realizarse una recanalización, sí suele pasar. Sin embargo, es un método definitivo que no va a alterar no va a generar problemas en relación a impotencia sexual, cosas por el estilo, o apetito sexual, porque simplemente es el corte de un conducto, ¿no? Que impide el paso de los espermatozoides a través de este conducto para que puedan eliminarse durante la eyaculación. Algo que hay que considerar es que un hombre, una vez que se realiza la vasectomía, debe pasar un periodo de tiempo y tener un estudio ya sin espermatozoides para poder tener una vida sexual sin protección. Muy bien, importante información entonces para quien aún tiene dudas acerca de esto. Estimada doctora, cuéntenos, también hay estigmas y desinformación en cuanto al papel
Papa Nicolau, que existe dolor, que nos van a ver todo y bueno, infinidad de cosas. ¿Cómo es el procedimiento adecuado en cuanto a que ustedes brindan sobre este tema? Bueno, para realizarse el Papa Nicolau, la paciente debe venir 3 días antes sin haber tenido relaciones sexuales, 3 días antes sin haberse colocado nada en la vagina y 3 días antes sin sangrado menstrual. Ese procedimiento se lo realiza la paciente en posición ginecológica, se coloca un espéculo vaginal y se toma 2 muestras, una de endocérvix y una de exocérvix, utilizando una espátula y un cepillo, ¿no? Que nos permite tomar las muestras. Colocamos estas células sobre una placa y la fijamos con spray, ¿no? Eso se envía a estudio histopatológico para ver si existe alteraciones dentro de las células de una zona en el cérvix que se llama zona de transformación. Es importante también considerar que sí es un poco doloroso. O sea, en realidad nosotros vemos en muchas propagandas, es un examen no doloroso, sí es un poquito molestoso, ¿sí? Y lo hablo como mujer, no como ginecóloga, porque también me lo he realizado. Entonces, sí es un poquito fastidioso, pero es importante que nos lo realicemos, porque nosotros, al prevenir, nosotros podemos incluso tratar algún tipo de lesión de manera muy temprana. Entonces, ya saben, la prevención a través de esto sí es doloroso, sin embargo es importante también el mencionarlo y realizárselo una vez al año para encontrar algún tipo de enfermedad y demás. Sí. Quería también consultar el tema de la alimentación y la actividad física para prevenir estas enfermedades. ¿Qué tan importante también es para las mujeres en este caso realizar esto? Es importante tener una alimentación balanceada. Recordemos que entre mayor es nuestro índice de masa corporal, mayor riesgo tenemos a nivel de alteraciones hormonales, mayor riesgo de resistencia a la insulina y de alterar otro tipo de hormonas. Y el ejercicio físico es muy importante. Si nosotros realizamos actividad física, mejoramos lo que es nuestro consumo de alimentos, nuestra masa muscular, prevenimos la formación de placas ateroscleróticas a nivel de nuestros vasos, evitamos el riesgo de infartos, de diabetes, de hipertensión arterial. Entonces es muy importante, por lo menos realizar de 30 minutos a 1 hora diaria de actividad física. Hablemos de la importancia de la vacuna del virus de papiloma humano. ¿En qué edades se las pone? ¿Cuántas son? Y antiguamente nosotros hablábamos de que las vacunas se colocaban únicamente en mujeres que no han tenido vida sexual. Es importante considerar que nosotros del papiloma humano tenemos aproximadamente 120 tipos de virus de papiloma que pueden afectar al ser humano, ¿no? Pero existe esquemas de vacunación y existe también protocolos que se manejan en el Ministerio de Salud Pública donde se les administra a nivel del colegio a los chicos, ¿no? Se puede administrar en hombres y mujeres. Lo ideal es colocarle entre los 9 y 14 años, se coloca 2 dosis, mientras que en pacientes de más de 14 años se administra 3 dosis, una en el momento que iniciamos las vacunas, otra a los 2 meses de la primera y otra a los 6 meses de la primera vacuna. Sí, tiene una cobertura de larga duración y no nos ayuda a prevenir todos los tipos de papiloma, sino los de mayor riesgo. Tenemos virus de papiloma de alto riesgo, de muy alto riesgo, intermedios y de bajo riesgo, recordando que los de alto riesgo aumentan el riesgo de cáncer cervical, mientras que los de bajo riesgo se presentan más como verrugas, que es algo común por lo que vienen nuestras pacientes. Es importante que... De alto riesgo nos decía de bajo. Hay de alto y de bajo. Las de bajo riesgo generan verrugas. Okay. Las de alto riesgo generan cáncer cervical. Sin embargo, cuando nosotros recibimos, supongamos, hacemos el examen y la paciente tiene un examen ya positivo para HPV, la paciente debe recibir vacuna o el paciente debe recibir vacuna, porque la vacuna nos va a ayudar a disminuir la carga viral, a disminuir el riesgo de formación de verrugas y a disminuir el riesgo de infecciones por virus de otro tipo que pueden empeorar nuestro cuadro. Muy interesante. Entonces, también para que la información que ustedes pueden brindar, entiendo que hay información relevante que nos quiere mencionar de igual manera, doctor, en cuanto a servicios
servicios capaz del patronato, dónde se queda ubicado y demás información. El patronato provincial queda en Ingaurco, junto al antiguo terminal terrestre. El patronato provincial ha desarrollado este mes una campaña de prevención de enfermedades dirigida especialmente a las mujeres, con el objetivo de promover el cuidado de la salud y la detección temprana de enfermedades que nos pueden salvar la vida. Durante esta jornada se va a realizar del 1 al 31 de marzo del 2026. Las mujeres podrán acceder a exámenes preventivos con descuentos muy especiales, entre ellos el Papa Nicolau, ecografía transvaginal, ecografía mamaria, mamografía y exámenes de laboratorio. Recordemos que las citas pueden agendarse de lunes a viernes en horarios de 8 a 16 horas. Sin embargo, tenemos activo la atención de ginecología desde las 9:30 de la mañana. Es importante tomar turnos porque muchas veces se llena la agenda, ¿sí? Los paquetes de atención van a tener precios muy accesibles, cuyo propósito va a ser facilitar el acceso a los servicios médicos. Entre los paquetes que tenemos preventivos, tenemos paquetes en mujeres de 39 años o menos que estén en un costo de $35 apenas, que incluye Papa Nicolau, ecografía mamaria y ecotransvaginal. Hay también paquetes básicos preventivos de $20 que incluyen Papa Nicolau, ecografía mamaria y ecografía transvaginal. Hay paquetes integrales para mujeres mayores de 40 años a $70 que incluyen consulta ginecológica, Papa Nicolau, la mamografía, el ecomamario, el ecotransvaginal, y también incluye un eco de abdomen superior. Tenemos también chequeos con paquetes completos que incluyen exámenes de laboratorio básicos en $80 de sangre, orina y heces, la consulta ginecológica, el Papa Nicolau, el eco mamario, el eco transvaginal y el eco de abdomen superior. Varios exámenes médicos están disponibles también con descuento de hasta el 50%, facilitando el acceso a diagnósticos oportunos para todas las mujeres de nuestra provincia. Aparte de eso, nosotros contamos también con convenios para la realización de colposcopías, de biopsias. Tenemos también convenios para el manejo de láser vaginal, para tratamiento de HPV, de resequedad vaginal, de rejuvenecimiento vaginal, lo tenemos. Y tenemos también convenios para el manejo con la silla de terapia de piso pélvico en pacientes que tienen incontinencia leve, ¿no? En la que nosotros tenemos el equipo para realizar los ejercicios de Kegel como prevención y también como tratamiento en mujeres que tengan una incontinencia leve o en pacientes que han tenido procedimientos ginecológicos o partos o cesáreas cercanos que necesiten este tipo de tratamiento. También tenemos el esquema de vacunación con Gardasil 9 a nivel del patronato provincial. Y aparte de ello, tenemos servicios adicionales que ofrecen también ecografías no solo para las mujeres, sino también para hombres. Para hombres mayores de 40 años está en $60, que incluye abdomen superior, ecografía de próstata, de tiroides y exámenes de laboratorio básico. Las personas interesadas pueden acercarse al patronato provincial para agendar su turno o solicitar más información sobre los servicios disponibles. El patronato provincial reafirma siempre su compromiso de trabajar por el bienestar y la salud de la ciudadanía, impulsando acciones de prevención que contribuyen a mejorar la calidad de vida de nuestra población. Nosotros también hacemos campañas a nivel de lugares en relación a la provincia. Hemos hecho campañas a nivel de Píllaro, de Pelileo, de Baños. Entonces sí es importante que nos manejemos conjuntamente por el bienestar de nuestra población. Justamente lo que nos menciona son ferias de igual manera que se hacen en todos los cantones, en donde el patronato provincial lleva diferentes servicios para la atención oportuna en territorio a las diferentes ciudadanías. Agradecemos a la doctora María Teresa Peñarera por toda la información que nos ha proporcionado el día de hoy, que es muy relevante para el cuidado de las mujeres en salud sexual y reproductiva, y los exámenes y demás que se deben realizar, que son muy importantes y muchas veces lo dejamos de lado. Mi querida doctora, un mensaje final para quienes nos están mirando y escuchando para finalizar este espacio. El patronato provincial abre sus puertas a todas las unidades de salud que requieran también nuestro apoyo y a toda la ciudadanía con el fin de trabajar en conjunto y prevenir las patologías, no solo de mujeres, sino también de hombres, precios cómodos, accesibles y con una atención personalizada.
Ahí estará la doctora, ¿no es cierto? Sí. La ginecóloga atendiéndonos. Tenemos que ir entonces a reservar una cita en el Patronato Provincial del Gobierno Provincial de Tungurahua. Es un centro médico que brinda diferentes especialidades en donde ustedes pueden encontrar profesionales de la salud y también información a través de trabajo social, que a través de este proceso o este acompañamiento de la trabajadora o trabajador social que se encuentra, les pueden brindar gratuitamente medicina, capaz la misma atención y demás según el caso o las personas que se hagan atender. Muchísimas gracias. Entonces ha sido nuestro segmento Pulso Médico. Regresamos con el último, fisioterapia. En la Minga, la inteligencia es sonora. Minga Sonora. Minga Sonora. La palabra que nos da identidad. Una tierra llena de magia y autenticidad que cautiva a millones. Ubicado a 4.571 metros a nivel del mar, a 23 kilómetros de la mítica ciudad de Píllaro. Abre paso a un mundo lleno de paisajes exóticos, ríos, lagunas, cerros y montañas. Un viaje fascinante a través de la ruta Yanganates, un rincón mágico e impenetrable. Estos paisajes esconden mitos y leyendas de tesoros escondidos por nuestros ancestros. Ruta turística Los Yanganates. Adentrándonos en la ruta, partimos desde el Monumento del Resurgimiento, una travesía llena de riquezas culturales. Para poder tener acceso a esta área protegida lo podemos hacer de dos vías. La primera, que viene desde la ciudad de Píllaro, San Andrés, pasando por la parroquia de San José de Polo hasta la guardianía de Sufopamba, y la segunda, que viene desde la ciudad de Salcedo, pasando por Guapante y San José de Polo. En el transcurso de la travesía encontraremos al complejo El Porvenir, un atractivo turístico para la familia y amigos. Su principal encanto radica en la pesca deportiva, las artesanías y su incomparable gastronomía. San José de Poaló, salida de las lagunas, cerros y montañas. Cientos de expedicionarios han llegado a Píllaro siguiendo el documento que se llama El Derrotero de Valverde, que consta de 5 días viajando desde Píllaro hasta lo que hoy es el Parque Nacional Yanganates, en donde estaría escondido el tesoro de rescate de Atahualpa. Que pueden realizar aquí en el área protegida del Parque Nacional Yanganates son diversas, sobre todo para lo que es turismo de aventura, turismo científico, senderismo, ecoturismo, pueden hacer fotografía de paisaje, realizar lo que es pesca deportiva, ciclismo de naturaleza, actividades recreativas como camping y observación de aves principalmente. Entre los principales atractivos turísticos tenemos la laguna de Pisayambo, tenemos la laguna El Tambo, Rodeo Cocha, Pato Japina y también laguna de Anteojos. Esas como lagunas principales, pero también tenemos otros sistemas lacustres pequeños en el cual los turistas también pueden realizar fotografía y también pesca deportiva. Es un área IVA, un sitio Ramsar, tiene aproximadamente 200 lagunas, una extraordinaria biodiversidad y endemismo, más la historia del Tesoro de Rescate Atahualpa convierten al Parque Nacional Yanganates como una de las áreas protegidas más espectaculares del mundo. Existen varias técnicas y tratamientos para volver a movernos con energía. A continuación, el consejo de los especialistas. Minga Sonora.
Sonora. Regresamos a nuestro último segmento del día de hoy, fisioterapia, con el licenciado Sebastián Solís, fisioterapeuta deportivo. El tema del día de hoy va a ser cervicalgia. Vamos a conocer de qué se trata, qué significa y a ver si por ahí se identifican y tienen que tomar medidas respectivas sobre esta enfermedad. ¿Se le puede llamar, estimado Sebastián? Buen día. ¿Cómo está? Buen día. Sí, una enfermedad que por lo general todas las personas hemos pasado o hemos estado atravesando por dormir mal, por algún traumatismo directo. Miren ustedes, entonces se ha llamado cervicalgia. Claro. ¿Qué es y cuáles son las causas más comunes? Cervicalgia viene del vocablo algia, que es dolor, y cervix, que es la región. Entonces es la región cervical, el dolor que existe en esto. Ya, por lo general la cervicalgia se da por diferentes cuestiones. Una puede ser traumatismo directo, que se le conoce de otro nombre como latigazo cervical, y por malas posturas. Puede ser en trabajos o al momento de dormir, ¿no? Me voy a acomodar. También el estrés también forma una parte muy fundamental para esta patología. Ok. La relación entre las malas posturas y este dolor cervical, ¿cómo lo podemos mencionar desde algo capaz médico en sí para poder entenderlo nosotros también? Porque si bien, claro, nos levantamos mal, nos estamos medios desacomodados, pero ya es interno, o sea, debe haber, digo yo, no sé si estoy mal, como muchas veces que haya esa postura o muchas veces que algo que incide para que haya como un dolor intenso. Por lo general el dolor está acompañado de un movimiento que permanece en la misma condición. Es decir, al momento de dormir optamos por quizás girar el cuello, entonces se elonga el músculo y comienza a generar una carga más extenuante en ese tipo de región. Entonces, como la carga es periódica, comienza a generar contracturas o dolor muscular. Entonces, desde ahí se enfatiza esto. Es de la periodicidad también de esas posturas. Claro. Al momento quizás de nosotros estar en el celular, mantenemos igual una postura mantenida. Esa postura mantenida también influye bastante en el dolor. Justo que nos mencionabas del tema de celulares y computadoras, ¿cómo sería entonces lo adecuado? Porque capaz también hay desconocimiento en ese sentido de cómo mantener a tu nivel de visión la computadora, para mantener recta la espalda, el mismo teléfono celular. ¿Cuáles son esas sugerencias? Por lo general, la sugerencia es siempre el monitor va... normalmente nosotros ya tenemos estipulado por normas que el monitor de la computadora va a estar al frente de nosotros sin que nosotros podamos ejercer otra posición, esa posición de mirar hacia el suelo en este caso. Pero por lo general en los celulares es más frecuente porque el hecho de que nosotros tenemos el celular, bajamos nuestro celular hasta las piernas y generamos una flexión. Entonces mantenemos ese tipo de flexión y quizás cuando ya comienza a haber dolor, es que nos comenzamos a mover. Entonces una recomendación siempre es unas pausas activas, es decir, dejar lo que estamos haciendo, movernos, comenzar a caminar, girar el cuello, circunducción de cuello, interno, externo. Entonces esos serían los movimientos que nos ayudarían para poder nosotros evitar y que no exista la sobrecarga o la demanda del uso de este posicionamiento. ¿El único síntoma del dolor cervical es, el dolor o hay otros? La rigidez también. Al momento de que existe una sobrecarga a nivel muscular en este sector cervical, los movimientos que son de flexión, extensión y lateralización se ven afectados con rigidez. Es decir, ya no vamos a poder tocarnos quizás la oreja con el hombro y vamos a generar compensaciones. Aquí haciendo los ejercicios. Sí, tratando de movilizar un poquito, ¿no? Ok. ¿Con qué frecuencia entonces ya se debe acudir a un médico, a un fisioterapeuta, en estos casos de dolor, si pasan de 2 días, 3 días? Porque digamos que hay dolor un día y al siguiente ya no te duele, entonces se arregló. Puede que se haya arreglado,
por el hecho de que optamos en otras posiciones. Un claro ejemplo, ¿no? Pasamos mucho tiempo en la computadora y ejercemos la misma posición. Esa misma posición por un trabajo que va a ser extenuante por un día. Al siguiente día quizás ya no tenemos ese mismo trabajo, entonces ya el movimiento cambió. Entonces ese cambio de movimiento al realizar otro tipo de ejercicio, que se podría decir, mejoró la situación. Pero si la persona no está optando por esa misma recopilación de movimientos y ya pasa de 2 a 3 días, sería importante que acuda a un centro de fisioterapia para poderle hacer una evaluación y en base a esa evaluación verificar el tratamiento y qué estamos nosotros necesitando. Si es por una sobrecarga o porque ya estamos teniendo ya una limitación al movimiento, y ver qué tipo de movimientos nos está faltando para en base a eso compensar con terapia. ¿Qué diferencia sería entonces del fisioterapeuta y el médico? Porque capaz y no todos asisten de primera instancia a un fisioterapeuta, sino a un médico, un traumatólogo, no sé, que tiene algo que ver y ahí, vea, me duele o lo que sea. Claro, o sea, todos estamos en el centro de salud, vamos a manejarnos, solo que cada uno tiene su perspectiva y tiene su análisis clínico. Nosotros vamos a un análisis clínico más articular y osteomuscular. Entonces, por lo general, este tipo de patologías son osteomusculares y neuromusculares. Entonces, tenemos la enfatización de revisar cómo está el músculo, si existe movimiento con rigidez, si tiene elongación en el músculo, si quizás el tendón está más rígido y todo lo demás, ¿no? Al fin y al cabo todos vamos de la mano, ¿no? El doctor quizás no genera movimiento, pero le envía alguna medicación que le va a ayudar en ese proceso. Puede ser a desinflamar o puede ser un miorrelajante, que puede ser en ese aspecto. Hablando justamente de la medicación, ¿cuáles son los tratamientos médicos o fisioterapistas disponibles que existen? Bueno, hablando de farmacología, podemos encontrar antiinflamatorios, opioides y también miorrelajantes musculares, que sería la línea primera que utilizaríamos. En medicación. En medicación. En fisioterapia nosotros optaríamos por masaje, terapia manual en este caso, de igual manera ultrasonido con una sonoforesis y electroestimulación para modular dolor en este sentido, y ejercicio terapéutico ya pasando ya a una fase inflamatoria. ¿De cuánto tiempo se recomienda que exista este tratamiento fisioterapéutico? Por lo general, todo lo que son algias se manifiesta de 1 a 7 días. Eso es un proceso inflamatorio más corto por el hecho de que no es ligamentoso, sino es muscular. Entonces hay que tener en cuenta que si dejamos pasar más tiempo las patologías, estas van a tener un tiempo más extenuante de recuperación. Nuestro sistema tisular mismo va a ser más lento en sentido regenerativo. Entonces, y funcional. Claro, pero también me refería al tratamiento, es decir, cuántas sesiones quizás son recomendables. Depende, si ya no me duele, ya, gracias. No, es que si ya no nos duele, a veces terminamos el tratamiento por esa misma razón, pero tenemos que entender que el fortalecimiento también es un pilar fundamental. No sé, si por ejemplo usted pasa mucho tiempo junto al micrófono, tiene que regresar a ver a un lado, fatigamos músculos que son propios de nuestro cuello, el esternocleidomastoideo y demás infinidades. Entonces, el fortalecer es hacer que el músculo tenga la capacidad óptima para que ejerzca un trabajo mayor. Es decir, ya no se fatigue con un pequeño esfuerzo. Necesito entonces un tratamiento fisioterapéutico, así que Carlitos, el Guilla, el Paul, que me gestionen. Claro, NeuroVitalFit está abierto para ustedes. Sí, a veces el dolor cervical no solo se enfatiza hasta el cuello, también se va por lo que es trapecio y también forma parte de hombros y manos.
Eso genera también, o sea, que es un todo, ¿no? Entendiéndolo desde ese sentido, porque muchas veces se piensa que no está relacionado, que no es solo de acá. Todo tiene una relación, somos demasiado perfectos en ese sentido. A veces el dolor de cabeza está influido por esa misma razón, las cefaleas en este caso. Sí, porque tenemos el cuello o la región cervical está muy cargada, muy extenuante con sobreuso, entonces ya genera una sintomatología para que el paciente o la persona digan, chuta, algo está pasando. ¿Cómo podemos prevenir? Ya nos mencionabas que tenemos que hacer una pausa activa. ¿Cuáles son estos ejercicios de estiramiento que se recomienda para que no nos afecte, en este caso, la cervicalgia? Por lo general son movimientos pasivos que la persona o el paciente lo puede realizar, que son movimientos de igual manera propios y pueden ser movimientos controlados, es decir, movemos al lado derecho, al lado izquierdo nuestro cuello, nuestra cabeza, y al regresamos con continuidad y en un periodo más lento, de igual manera tratando de extender hacia la parte posterior y viceversa hacia la parte interior. De igual manera podemos hacer ejercicios mantenidos, que por lo general es el ejercicio que le manifesté. Trate de que su oreja tope con su hombro sin que su hombro se eleve y mantenga. ¿Sí? Es un movimiento contralateral que quizás el lado izquierdo, si estamos tocando, se va a estirar el lado derecho. Son ejercicios que se manejan desde el área de fisioterapia. ¿Cómo podemos corregir un poco la postura también? La mayoría de veces hay este encorvamiento que pues es como cómodo, ¿no? Y tú te sientes como descanso. Nosotros tenemos posturas a nivel de nuestro cuerpo netamente que se lo conoce como cifosis. Y la cifosis es la curvatura que nosotros tenemos común en nuestro cuello. Ya, al momento de que nosotros optamos por lo que usted me manifiesta, pulsamos los hombros, es decir, los hombros se van más adelante y nuestro cuerpo se va más lo conocen toda la gente como joroba. ¿Ya? Eso se le llama una hipercifosis o cifótica en ese sentido. Entonces eso tenemos que ser correctivos, más que todo posturales, y ganar masa muscular en todo lo que es espalda, trapecio y erectores de cuello. Tiene que ver algo también el tema muscular. Sí, es un tema muscular netamente y posicional. Hay personas que también se les hace como una bolita aquí en esta parte. ¿Qué es eso? Puede ser una bola de grasa, un cúmulo de grasa o un cúmulo de líquidos. Sí, por lo general. Eso lo podemos ir drenando. ¿Tiene que ver con el tema cervical o eso ya es otro? Es otro tema, pero por lo general eso se da más cuando exista estrés. Sí, el estrés ocasiona ese tipo de cuestión. Entonces, ¿cómo sería la postura, el ejercicio? ¿Cómo le trabajaríamos ese cúmulo? Eso ya tendríamos que trabajar. Eso ya no se mantendría tanto en postural, sino más en manual, es decir, con técnicas manuales. Ok, muy interesante. Para ir finalizando, estimado Sebas, la prevención del dolor cervical que lo habías mencionado, ¿cuál es la importancia de la actividad física también para la salud de nuestra columna? Hay que tener en cuenta que toda nuestra columna tiene segmentos: cervical, dorsal, lumbar. Estos segmentos con el paso del tiempo se van degenerando. Ya habíamos hablado de eso en la artrosis, no sé si lo recuerdan. Entonces tenemos un disco, que ese disco va degenerándose. Entonces al momento de generar movimiento, estamos fortaleciendo nuestro cuerpo, estamos ayudando a tonificar nuestros músculos y generando que el tono muscular no descienda, sino se mantenga. Entonces, al momento de que eso, nosotros hacemos una prevención a largo plazo, porque no es en ese momento, no es que entrenamos en ese rato y ya estamos bien al siguiente día. Es algo continuo que quizás en un mes no lo vamos a tomar en cuenta, pero quizás con el paso del tiempo, 3 meses, ya hacemos una educación ante nosotros mismos. Entonces, por lo general eso sería de recomendación, y mi recomendación siempre es que entre más movimiento nosotros tengamos, más tiempo y mejorar nuestro ritmo de salud vamos a conllevar.
Que es lo más importante. Así que la actividad física siempre es primordial. Como nos mencionaban en otras entrevistas, 30 minutitos al día, que no nos quita nada el caminar, el hacer alguna actividad para fortalecer músculos y demás. No me quiero ir sin saber también esto que nos mencionan que tenemos muchas veces en la espalda, y es los cuyes. Y que una persona viene y te alza y suena traca en la parte de atrás. ¿Está bien realizarse eso? ¿Qué son en realidad los cuyes que se menciona? Los cuyes que siempre los mencionamos, que existen toda articulación, ¿no? Quizás en las manos, en el cuello. Todos se los conoce como crepitaciones, ¿ya? La crepitación es el sonido que ejerce al momento de que el líquido, nosotros estamos rodeados de líquido sinovial, entonces entre nuestras articulaciones se forman círculos por la fricción, entonces es la ruptura de esto, no es nada más. No es que un huesito está mal. No es que el hueso se movió, no es que hice este movimiento y me dio miedo. No, es más solo un sonido que ejerce la articulación por la ruptura de estas burbujas que existen en el líquido sinovial. ¿Y está bien el procedimiento entonces de que te alzan y te estiran? El procedimiento netamente de que le alcen y le estiren no está bien. ¿Ya? Pero al momento de estirar vamos a encontrar ese tipo de malestares, de efectos que se produce. La cuestión es la presión y la carga externa que puede ejercer. Al momento de que nosotros estamos cargados de otra persona o presionados de otra persona, puede que exista mucha fuerza y podamos romper estructuras adyacentes a la articulación que nosotros queremos escuchar en este caso. Entonces sí es un poco de no realizarlo. Mi recomendación mismo es no realizarlo, pero tiene un efecto placebo. El efecto placebo es de que quizás cuando nos sacamos los cuyes de la mano nos sentimos más relajados. Claro. Solo por el escuchar. Entonces eso lo manejamos más como un efecto placebo. Y como el sentir, ahí estuve estresada y como ya me sacaron los cuyes, ahora sí ya todo bien. Claro, netamente a veces en el área cervical, en la parte cervical nos pasa que nos tratamos de estirar todo y suena track, y ahí decimos nosotros, ahí está bien, llegué al punto máximo. Entonces a veces sucede eso, pero no sabemos cómo trataríamos o cómo nos sentiríamos. Muy bien, estimado Sebas, gracias por toda la información. Coméntanos ya para finalizar los servicios, dónde están y demás, para que también la gente lo conozca, lo sepa y así. Claro, los servicios que nosotros brindamos nos pueden encontrar en Neurovitat Fit, que tenemos nuestra sede principal en la avenida en Miñarica 1, en Antonio Clavijo y Pasaje Granada, y en nuestra nueva sucursal que la tenemos en la avenida Ceballos y avenida Indoamérica, justo en las instalaciones del gimnasio Matrix. Teléfonos, redes. Claro, en redes también nos pueden seguir como Neurovital Fit, y pueden agendar hacia mi número telefónico, que es el 09 92 99 77 93. Muy bien, muchísimas gracias, estimado Sebas. Ya saben, entonces el día de hoy hemos hablado sobre todo de salud, de ese bienestar psicológico, físico que necesitan las mujeres en prioridad, pero también todos y todas en diferentes espacios, la fisioterapia, el tema ginecológico, lo que pensamos las mujeres acerca de la salud sexual y reproductiva, y pues el tema, como lo mencionaba, de salud mental para nuestros adolescentes. Ha sido todos los temas del día de hoy. Agradecemos a todos nuestros invitados. Minga Sonora, la palabra que trabaja, 120 minutos de información oportuna. Estamos en 101.3 FM Tungurahua y Cotopaxi, 89.3 Baños de Agua Santa y 94.1 Riobamba. En todo el mundo en www.identidadradiocultural.com.es. También pueden buscarnos en nuestra aplicación de Play Store como Identidad Radio Cultural 101.3. Y si deseas revivir los segmentos del día de hoy, en nuestra página web, en la sección podcast, visítanos en radioteca.identidadradiocultural.com.es, y además la información que están en nuestras redes sociales como Facebook, Instagram y YouTube. Ahí también existe
los links y la información relevante acerca de todos nuestros invitados e invitadas. Finalizamos entonces el día de hoy con toda la información brindada. Soy Viviana Freire y nos vemos el próximo lunes. Nuestros micrófonos se apagan por hoy, pero la minga continúa. Identidad Radiocultural presentó Minga Sonora. La palabra que trabaja.